¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos iniciando una transmisión más de su programa Preguntas y Respuestas con Taylor Lee y Asociados. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. Es un tema muy importante el que vamos a tratar con ustedes en base a las preguntas que ustedes nos están dando. Recuerde que puede enviarnos sus mensajes, sus preguntas, por un mensaje de texto normal o por vía WhatsApp al número 776-95-7179. También le recordamos que puede seguirnos en las redes sociales, puede darle like a nuestra página en Facebook, Taylor Lee and Associates, y comparte esta transmisión con sus familiares y amigos. Es muy importante que nos mantengamos informados en estos momentos. También usted se puede suscribir a nuestro canal de YouTube, Taylor Lee and Associates, para tener acceso a estos videos que se están quedando ahí grabados como una videoteca para que usted pueda revisar lo que hemos estado platicando ya todos estos meses con usted. Y nos puede seguir obviamente en Los Abogados para Ti en Twitter, que es @Taylor Lee and Associates. Además recuerde que puede descargar la aplicación de Taylor Lee and Associates disponible para las plataformas iOS y Android completamente gratis, su abogado de bolsillo. Muchísimas gracias en verdad por estos comentarios, muchísimas gracias por sus preguntas que nos estuvieron haciendo durante la semana. El martes anunciamos el tema del día hoy, que es ¿cuáles son mis derechos como cliente de una oficina de abogados? Yo diría segunda parte, ya empezamos a hablar de esos temas. Es muy importante que usted entienda cuáles son sus derechos, qué es lo que tiene usted derecho cuando va a una firma de abogada. Le recordamos que esta oficina de abogados no solamente hacemos casos de migración, también atendemos asuntos criminales, asuntos de familia, lesiones personales y accidentes de trabajo. También le recordamos que atendemos sin cita de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Los sábados con cita, puede llamar al teléfono que está apareciendo ahorita en pantalla y hacemos una cita de 10 a 2 de la tarde. Es muy importante que considere esta situación porque también, le recuerdo, no cobramos la primera consulta de migración. Entonces usted puede venir, apunte sus preguntas y vemos qué podemos hacer. Un saludo ya al licenciado Pantoja, se está ya conectando, muchísimas gracias. Oiga, y también le recuerdo, este programa y todos los que estamos haciendo no tienen como intención sustituir el que usted tenga una consulta en manera presencial con un abogado. La idea que tenemos es poder mantenerlo informado para que usted venga a nuestra oficina o vaya con el abogado de su preferencia. En verdad, en la ciudad de Atlanta hay muchísimos y muy buenos abogados de migración. Y bueno, pues para hablar del tema que hoy nos ocupa, ¿cuáles son mis derechos como consumidor de una oficina, de los servicios legales? ¿Cuáles son mis derechos como cliente de una oficina de abogados? Pues quien estará el día de hoy con nosotros, y qué mejor que sea él el que nos lo explique, el mismísimo abogado Christopher Taylor. Chris, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Pues gracias por la invitación. ¿Cómo vas? Un saludo, si nos están viendo allá en Barcelona, que de repente nos estén viendo, vaya nuestra solidaridad por este atentado que ha pasado. Dicen que es precioso, ¿eh? Sí, no lo conozco. Y los mariscos son buenos. ¿Sí? Bueno. Y puedes ir a ver al Barcelona. No, yo con los mariscos. Ya con los mariscos. La ciudad es muy bonita. Bueno, pero vaya nuestra solidaridad. Es lamentable todo esto que está pasando, estos grupos terroristas, grupos bueno, de odios, sí, acabamos de ver las noticias. lo que pasó aquí está muy feo. Fin de semana. Y, lo que pasó en Charlottesville, sí, ahora sí. Aarón me corrigió el nombre de la ciudad. Sí. Y lo que está pasando en Barcelona, de verdad, de parte mía, de parte del despacho, los afectados, no sé, les mando mucho amor, lo sentimos mucho. Estamos llegando, Aaron, y eso es un poco fuera del tema, pero me gustaría hablar de eso. En nuestro país, enfocándonos aquí, desconozco la situación política en Barcelona. Estamos llegando en un momento donde yo creo que estamos peor en cuanto a relación racial, o sea, racismo, de lo que estábamos hace 10, 20, 30 años. Uno piensa que cada etapa, o sea, cada presidente nuevo, vamos mejorándonos en cuanto a las relaciones de razas y que discriminación. Siento que vamos atrás. No ayuda en nada nuestro presidente que no aclara que hay dos lados, o sea, un lado racista, nazis de KKK o como tú lo quieres llamar, y a un lado que está luchando en contra del racismo. Sí. Y ese pobre señor era una paralegal, estuvo ahí
de una forma pacífica y la mataron ese fin de semana. Y imagínense lo fácil que es para el presidente salir a decir, yo condeno los neonazis, condeno al KKK, condeno a los supremacistas blancos. Sí, exacto. No le cuesta nada, pero él le echa la culpa a los dos lados y dice que hubo gente fina. ¿Escuchaste? Sí. Hubo gente fina del lado de los racistas. No es cierto. Si estás en media marcha, estás escuchando que le están deseando la muerte a los judíos o a los inmigrantes, y estás ahí por una buena razón, ¿qué harías tú? Salirte de la marcha. Obviamente no te vas a alinear con gente así. Pero bueno, vamos a hablar de un tema bien importante hoy. Obviamente estamos viendo noticias de lo que pasó en Barcelona y tal vez la semana que entra tengamos un poco más de información. Qué tristeza que esto está pasando en este momento en nuestro país, y nos hace falta un líder como presidente que aclare la situación y pone las cosas claras, y no lo tenemos en este momento. Porque lamentablemente lo que ha provocado el presidente Trump con sus comentarios es precisamente desatar esta ola. Imagínate que alguien, bueno, regresando al tema, sí, alguien como David Duke, que es un miembro del KKK, del Ku Klux Klan, sí, una organización muy racista, o sea, que dice que los blancos tienen mejor sangre y que debemos excluir migrantes que no sean de Europa. Que dice, muchas gracias presidente Trump por tus palabras, nos da un alivio como organización. O sea, eso habla lo suficiente, ¿no? Pero hablando del tema de qué derechos tienen los clientes ante un abogado. Efectivamente. Una de las cosas que he notado, y tú como abogado mexicano, ¿no? Que ha visto las leyes aquí como abogado y las leyes de México como abogado, es muy distinto la forma que funcionan los sistemas. O sea, en México, estuve de viaje hace 2 semanas en México y conocí un abogado criminalista y él me decía, o sea, me sacó de onda que me dijo así, pero dice, yo cobro X cantidad, era una cantidad enorme, o sea, enorme para un caso criminal. La mitad va para mí, para hacer mi trabajo, y la otra mitad va para el fiscal, para el juez, para que, o sea, al detective, para que se fueran quitando o limpiando los cargos. Eso no existe aquí. No conozco ni un abogado que trabaje de esa forma, ni un juez. No trabajamos así. Estaba leyendo, o me estabas comentando en la mañana sobre un comentario en nuestra página, que alguna persona decía, es que los abogados hacemos como abogado, y más en situaciones de deportaciones. O sea, es muy distinto un caso que entraste con visa y te casas con un ciudadano y vamos a pedir la residencia, es un 99% que todo va a salir bien. Es muy distinto que un caso que viene y dice, ok, mi hijo tiene 3 DUIs, o sea, manejando este borracho, fue deportado hace 10 años, tiene hijos aquí pero no tiene necesidad especial, quiero que lo defiendas en la corte de inmigración. Ok, pues voy a trabajar, me va a costar 4 o 5 meses de trabajar acaso, voy a cobrar X cantidad, no te puedo garantizar nada, peleamos y perdemos el caso. Y el cliente dice, oye, me robaron porque lo deportaron y lo pagué el abogado. Aquí en este país no existe una garantía. Un abogado, siempre hemos dicho, un abogado que garantice el resultado del caso te está engañando. No existe una garantía. O que digan, mire, pararon mi hijo y tenía 1 kilo de cocaína en la cajuela, quiero que lo defiendes. A lo mejor ganamos el caso, es nuestro trabajo. O sea, como abogado no decidimos moralmente si merece una defensa o no merece una defensa. Todo el mundo aquí merece un abogado que pelee por sus derechos. Pero si yo llevo ese caso y gano, qué bueno. Si llevo el caso y pierdo, lo único que podemos hacer es imponer la ley, ir al juez, al fiscal, pelear el caso, tener un juicio. Y nos pasó esa semana pasada, tuvimos 2 casos en Stuart, un caso ganado de cancelación de deportación, salió con la residencia, el otro caso perdimos. Es lo que va a pasar. Es una persona que recibe una bala y va a la sala de emergencia y el doctor hace todo el esfuerzo que puede. Un paciente vive, otro paciente se muere. Pues no lo van a reclamar al doctor.
O sea, él no fue el que metió la bala. Es como digo a mis clientes, mire, yo no le dije a su hijo que manejara tomado, que tuviera 1 kilo de droga en el carro, fuera lo que fuera la situación. Entonces, para empezar, el trabajo del abogado aquí en Estados Unidos no es garantizar algún resultado, es de hacer el trabajo correcto. Ahora vamos a entrar al tema, ¿qué es lo que uno hace si siente que el abogado no ha hecho su deber, no le ha prestado atención, no llegó a corte, no llegó con las evidencias, no hizo el argumento correcto? Y quiero aclarar, no es el resultado, sino el trabajo. Hay ciertas leyes y le dan cierta discreción al juez y al fiscal para ver si van a ganar el caso o no van a ganar el caso. La otra frustración, yo creo, de parte de los abogados, y ¿por qué lo platico? Porque es una frustración del cliente. Muchas veces llegan y dicen, dame qué porcentaje tengo que ganar el caso. Hoy en la mañana también tuve una consulta donde otro abogado le dijo, tienes un 30%. ¿Y dónde saca ese porcentaje? ¿Cuál es la fórmula matemática para que un caso legal, una sentencia en donde interviene el ser humano, interviene un fiscal, interviene el juez, interviene el cliente, interviene el abogado, va a decir 2 más 2 son 4, sí, pero ¿y cómo le hago para que llegue al 30%? Exacto, yo quiero saber ese formulario porque no existe. No, pero déjame hacer una pausa porque digo, están llegando mensajes. Muchísimas gracias a Carlos Vargas, dice los mejores abogados de Georgia, muchísimas gracias. La señora Talavera, abogado, yo me caí en un trabajo, cree que me ayuden con el caso, venga a vernos para que veamos si usted tiene un caso de accidente laboral. Julio César Salcedo, lamentablemente los abogados en México en su mayoría incurren en la corrupción. Saludos al licenciado Ortiz y al licenciado Taylor, mi chavo, Julito, un saludo hasta Veracruz. De Milifer, hola, ¿cuánto está costando la residencia? Bueno, la residencia, el costo de ajuste o los honorarios de abogado, es mejor que se dé una vuelta para que revisemos cuál es el proceso, porque obtener la residencia... Porque depende si tiene que meter la petición I-130 o no más el ajuste, depende si es por matrimonio. Mejor dése una vuelta. Saludos al señor González, a la señora Vidal, Fátima Vidal, gracias, saludos. Y hay una pregunta que nos están haciendo en relación al tema que estamos desarrollando el día de hoy, Cris, que dice, ¿existe alguna ley que me ampare para exigir mis derechos ante un abogado en materia contractual? Claro, todos los abogados, bueno, hay 2 cosas que hay que aclarar. Todos los abogados nos manejamos por lo que se llama la barra de abogados. Hay abogados que trabajan en migración solamente porque tienen la licencia fuera del estado y otros abogados que tienen la licencia de Georgia o que lo tienen de varios estados y se controlan por esos estados. Entonces, la forma correcta o la ley correcta para controlar el comportamiento, los actos, la forma de representación de un abogado es a través de la barra de abogados. No sé si es la mejor traducción, pero bajo la Corte Suprema se encarga de todos los abogados en el estado de Georgia, por ejemplo. Ellos nos dan unos reglamentos de ética. Eso significa que nos tenemos que manejar por esos reglamentos. Sí, por esos reglamentos, esas normas. Y nos dan clases, tienes que pasar para ser miembro de la barra de abogados, tener tu licencia de abogado. Es necesario que pases un examen y que entiendas todas las normas, las éticas, ¿verdad? Pero son muchas, o sea, son bastantes. Si un abogado se equivoca y hace algo incorrecto, entonces la barra de abogados tiene la habilidad de hacer una disciplina hacia el abogado. Pero aquí algo incorrecto, hay que tener una claridad con el cliente, que es lo que tú estabas señalando cuando un abogado te dice el 30% de que vamos a ganar tu caso. La parte de la resolución del caso, se gana o se pierda, no es una función a veces del abogado, sino lo que se castiga es que se haya equivocado el abogado dentro del proceso. O sea, ¿por qué no le explicas a nuestros entonces televidentes eso? No hay una queja en la barra de abogados porque mi abogado perdió mi caso. No existe. Lo que existe es que el abogado no me representó bien. El abogado tal vez me haya hecho alguna... Por ejemplo, la mayoría de casos de disciplina de abogados es que el abogado maneja algún caso de accidente de carro. El abogado recibe el dinero en un fideicomiso. El fideicomiso es lo más protegido y controlado
bajo las leyes o el reglamento del abogado. Y que en vez de darle al cliente su parte, el abogado se quede con la parte. Tal vez, pues no sé, alguna situación personal que el abogado tiene necesidad de dinero y piensa, no lo voy a pagar en el mes que entra, lo pago, y no tiene dinero, no lo paguen. Eso es donde vemos la mayoría de disciplina, por robar el dinero al cliente, literalmente robar. Eso no significa que usted estuvo manejando borracho y le pagó $3,000 al abogado, fue a juicio, el juez determinó que es culpable el cliente. Eso no es robar, es hacer un trabajo y ver si gana, si pierde, es muy distinto. Pero los otros casos puede ser que usted le paga al abogado y el abogado no llega a corte. Y eso no significa que llegue 10 minutos tarde. Muchos abogados, como nosotros, si vamos a un condado, puede ser que tengamos 5 cortes en el mismo condado, vamos a reportar 1 a 1. Pero si el abogado no llega y usted está sin abogado y el juez dice el abogado nunca ha hecho lo que en inglés se llama entry of appearance, o una presentación de representación en corte. Ante corte, o sea, el juez dice no tienes abogado y no está presente el abogado porque no ha hecho el papeleo. Eso sí puede ser una violación de las reglas del abogado. También algo que hemos hablado mucho aquí, si usted va a un abogado y dice yo estoy rompiendo la ley, o sea, por ejemplo, un cliente llega, no me ha pasado en esos 15 años, pero vamos a dar un ejemplo, y dice, abogado, yo trafico en drogas y quiero saber cómo mejor traficar en drogas, en qué condado, en qué circunstancias me pueden agarrar. Y yo digo, déjeme te ayudo, mira, es mejor este condado, el otro condado, las leyes son más suaves de aquí a allá. Es una violación de ética de abogado porque estoy ayudando a un cliente a cometer un crimen. Ahora, en el área de migración, si una persona llega y me dice, y eso sí me ha tocado, oye, me casé por papeles, le pagué tanto dinero a tal persona para que se casara y me arreglara papeles, es una violación de la ley y yo como abogado tengo el deber de decirle, no lo hagas, a mí no me contrates, no te voy a ayudar, vete de la oficina. Y lo hemos hecho varias veces, me imagino. Lamentablemente. Cuando eso ocurre, ningún abogado de buena reputación te va a ayudar con papeles. O sea, no lo va a hacer, no va a perder su licencia de abogado para ayudarte porque admitiste de haber cometido un crimen. Y hay otro tema que muchas veces el cliente, por la desesperación, por la situación mental en la que se encuentra, por el problema que está enfrentando, quiere oír algo que quiere oír. Entonces es cuando más se ponen en manos de gente sin escrúpulos que terminan Claro, porque va a haber notarios o gente que tal vez no tenga la licencia de abogado. O la experiencia inclusive. O donde tienen la experiencia o tienen la necesidad de dinero, que le va a decir al cliente lo que quiere oír y tal vez sea lo peor. Porque muchas veces es como un cliente que llega y dice, tengo cáncer, el doctor dice, tienes cáncer de pulmones y fumas. Y el cliente dice, o el paciente, pero quiero seguir fumando. Si sigues así te vas a morir. Y a veces nos toca hacer eso y el cliente no lo quiere escuchar y va cambiando de abogado a abogado hasta que encuentre el abogado que diga, hágalo, no hay problema porque me va a pagar dinero y necesito dinero. Por eso siempre he dicho, tenga la habilidad de consultar con varios abogados, pero que sea una persona honesta, que te está diciendo la verdad, no lo que quieres escuchar. ¿Cómo dices tú que debemos de escoger al abogado? Tú tienes un comentario que a mí siempre me ha gustado como lo explicas, que el abogado vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar con este comentario de lo que Chris nos ha enseñado. La sargento Arelis Rivera, vamos a nuestra primera pausa. La sargento Arelis Rivera nos explica por qué a veces un oficial no detiene a la persona que maneja sin licencia y solo le da un ticket. Vamos a escuchar esta información tan importante y regresamos, no se vaya. Buenas, soy el sargento Arelis Rivera del Departamento de Policía de Norcross. Los oficiales pueden arrestar a las personas que están conduciendo sin licencia. También, si la persona no tiene ningún tipo de identificación, seguramente se lo van a llevar. Hay veces que los oficiales, por razones, no se llevan a las personas, no se las arrestan, no se las llevan a la cárcel y
hay distintos motivos por qué no lo hacen, pero seguramente si la persona, aunque tenga identificación del consulado, tenga pasaporte, lo pueden arrestar. Pero hay veces que no lo hacen. Muchas personas se creen que no deben de enseñar su identificación de otro país. Es bien importante que tengan identificación, no importa cuál, que se la enseñe al oficial. El oficial entonces puede identificar a la persona, quién es, fecha de nacimiento, y también pueden averiguar los antecedentes penales. Muy importante. Motivos por qué el oficial puede llevar a la persona a la cárcel o no. Hay razones, por ejemplo, que el oficial algunas veces siente que la persona es muy honesta, que le ha contestado todas las preguntas, que ha sido, o sea, que ha cooperado con el oficial. Algunas veces no lo llevan, no todo el tiempo lo llevan a la cárcel, pero el deber del oficial es sí llevarlo a la cárcel. Estamos de regreso en su programa Preguntas y Respuestas con los abogados de Taylor Lee y Asociados. Chris, Sí. a ver, explícanos cómo debe de ser, no hay nada ideal obviamente en la vida, pero cómo debería de ser la relación ideal entre el cliente y su abogado. Ok, siempre he dicho que un cliente tiene el derecho de contratar al abogado que quiera, mientras tenga la licencia de abogado. Entonces, primero sería asegurarte que tengan una licencia de abogado, que es miembro de la barra de abogados. En ese estado, si es alguna ley estatal o criminal, aunque sea de no licencia, o si es de migración, por lo menos que tenga una licencia de abogado en otro estado. Pero escoger un abogado es como comprar un carro usado. Cuando uno va a comprar un carro usado, no va a agarrar el primer carro que ve y no va a aceptar el primer precio que le den. No es inteligente, no es correcto. Vaya a dar una vuelta en 2, 3 carros. Habla con 2 agencias de carros. Lo mismo con abogados. Si usted tiene un caso serio, a menos que le ha tratado el abogado, le cae muy bien y ya tiene buena relación. Si tiene un caso serio, consulte con 2, 3 abogados. Decide con quién mejor se convive o se entienden. Porque hay clientes, y eso solo se trata del dinero. Hay clientes que nosotros no queremos y hay clientes que no nos quieren. No hay ningún problema, nadie se va a ofender. Viene una consulta, por lo menos en nuestra oficina gratis, tal vez otros le cobren y tal vez valga la pena que usted lo pague. Yo siempre he dicho, si no le gusta lo que le estoy diciendo, vaya a otra oficina, a ver si le dicen algo diferente. Si le gusta más, vaya con ellos. Muchas veces hasta que termina regresando, muchas veces no regresa, no hay problema. Pero debería de consultar con 2, 3. Si el caso es bien importante para usted, agarre un día libre, pone una cita en la mañana, otro en la tarde, otro más tarde. Con diferentes oficinas, en diferentes oficinas. O sea, porque a veces el que haya, nosotros por ejemplo, ¿cuántos abogados hay en la oficina? Ya somos 23 abogados. Entonces, cuando tenemos ya 23 abogados, y usted habla con alguno de ellos, con nuestros asistentes, con nuestros paralegales, regularmente, si usted quiere hacer una segunda consulta, vaya a otra oficina. ¿Por qué? Porque el criterio al final se va a marcar dentro de la oficina. Y voy a interrumpir. Sí. ¿De qué es lo que debe de evaluar? ¿Cuál es el plan de abogado? ¿Cómo es su oficina? ¿Cuánto cobran? O sea, el precio tiene mucho que ver. Nuestros clientes no tienen la habilidad económica de pagar lo que sea. Que eso si es es muy un plan de pago, no es plan de pago. Es muy importante al momento de contratar al abogado. Cuando usted firma el contrato, y es una de las preguntas que nos están haciendo, nosotros, por ejemplo, y en algunas oficinas hemos visto que hacen lo mismo, les hacen el contrato en español para que la gente lo lea de preferencia, su contrato. Porque esa era una de las preguntas que recibimos, sí, ¿no? Efectivamente. Preguntaron, ¿tengo el derecho de tener el contrato en inglés y español? No, pues, por lo menos el contrato tiene que estar en inglés, debe de haber un contrato. Si usted no entiende inglés, usted puede exigir que lo den en español. Si no se lo quieren dar en español, ahora depende de usted si contrata al abogado o no. El abogado no tiene el deber de traducir el contrato. Un contrato, y eso es bien, que sea por comprar un carro, servicios de un abogado, porque le van a pintar la casa, lo que sea. Usted no tiene el derecho en el estado de Georgia que el contrato esté en su idioma. Mientras usted lo firma, está aceptando el contrato. Si usted no entendió el contrato, una vez que lo firme,
es demasiado tarde para quejarse de que no entendí porque no estaba en mi idioma. Entonces, si no está cómodo firmando algo que no entiende, que yo jamás haría a un lugar a firmar un contrato que no entiendo lo que estoy firmando. Pero si no le ofrecen un contrato en su idioma, usted tiene el derecho de salir a buscar otro abogado. Pero nunca firma algo que no entiende. Pero debería revisar el contrato, entenderlo y que esté en su idioma. Efectivamente, y ahí en el contrato, cuando usted está firmando el contrato, una recomendación, revisen la parte de qué asunto es el que usted está llevando, que ahí se establezca el asunto que usted habló con el abogado. Ojo, porque eso mira, es bien importante. casos criminales, sí. Un ejemplo, y se nos está acabando el tiempo, entonces voy a ser muy breve. Que dicen, yo contraté al abogado para que me llevara el caso, me cobró X cantidad, pero después de que yo lo pagué me quiere cobrar más. Ve el contrato claramente dice, para llevar a cabo, por ejemplo, una audiencia de fianza, y perdieron la fianza, se acabó ese contrato, se acabó. Y ahora quieren hacer un contrato para un juicio y le están cobrando 5 veces más. Pues, tiene razón el abogado. O sea, el hecho que contrate un abogado por algo, si alguien me dice, yo quiero que vayas, tuve un caso una vez hace un par de años, que dice, abogado, yo no quiero que lleves el caso, solo quiero que lo vayas a visitar en la cárcel para platicarle cuáles son los derechos que tiene. Fuimos a la cárcel a visitarlo, regresamos y lleguen con la hoja de la corte. Ahora la corte está al fecha. Espérame, yo no voy a la corte. No, ¿por qué? Yo lo contraté. Sí, me contrataste, mira el contrato, para ir a visitarlo, y cobré bien barato para ir a visitarlo. Me querían amarrar a 6 meses de trabajo por lo que me pagaron por un día de trabajo. Entonces el cliente tiene el deber también de leer el contrato, de entender lo que, platicar con el abogado, te estoy pagando X cantidad, ¿qué es lo que contiene? O sea, la fianza, el juicio, todo, hacer la residencia, hacer una petición. O sea, necesitan entender cuál es el límite de lo que va a hacer el abogado por ellos. Y lo otro que tienen que considerar es el monto que van a pagar y cómo lo van a pagar, porque si pudiéramos hablar de obligaciones del cliente, pues la obligación más importante sería dejarse guiar por el abogado, no tomar las riendas de su asunto. Y la segunda sería... Y no escuchar a la comadre. Exacto. O sea, dejar escuchar al abogado, o sea, dejarlo, ¿no? Y hacer por ejemplo, nosotros en el plan de pagos, ahí se establecen las fechas. Tiene derecho usted, cuando hace el pago, pues a que se le entregue un recibo, porque firma un contrato, se le entrega el recibo, ahí ve cómo va a tener que pagar y tiene que honrar la persona ese plan de pagos. Vamos a una pequeña pausa, ya la última de nuestro programa, ya estamos acabando, porque hoy en el segmento Ventana Legal, el abogado Christopher Taylor nos va a hablar acerca de los amparos. ¿Qué es esto? ¿Nos están sirviendo o por dónde le entramos a este tema? Y nos llegó otra pregunta que quiero contestar. Ahorita la contestamos, no se vaya, regresamos. Hola, soy Chris Taylor de Taylor & Asociados. Hoy les quiero hablar un poquito acerca de lo que nosotros llamamos amparos. Un amparo es una orden de suspensión sobre una orden de deportación. Alguien que ha tenido una orden de deportación en el pasado, tal vez por no presentarse a corte o tal vez porque fue a corte, perdió su caso y no se salió del país, o inclusive haya salido y entrado de nuevo, históricamente podía poner una petición de suspender la orden de deportación. Al dar el amparo, ellos podían quedarse aquí por un periodo de tiempo, normalmente era un año, y cada año tenía que ir a un oficial de migración para que checara su récord criminal y les daba otro año. Les daban el derecho del permiso de trabajo, el famoso C-18, que aquí en Georgia no permite que tengan una licencia. Desde que ha entrado el presidente Trump, eso ha cambiado. Sugerimos a las personas que no vayan a meter una petición de orden o de suspensión de deportación a menos que ya están encarcelados de parte de migración. En muchos casos, cuando le toca la cita de renovar, les estamos diciendo que no se presenten. No es en contra de la ley no presentarse, nada más pierden el derecho de renovar ese permiso de trabajo. Como sea, si usted tiene un abogado que le está diciendo que vaya, que se presente para renovar su amparo,
Sugerimos que hable con otro abogado también, que reciba una segunda opinión. Hay muy pocos casos donde se deben de presentar de nuevo porque corren un alto riesgo de ser detenidos. Muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan, pasen a vernos. Ya estamos terminando. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en Preguntas y Respuestas con Taylor Lee y Asociados. Cris, nos está llegando una pregunta que querías antes de irnos al corte, el que pudiéramos responderla. En lo que estamos preparados, gracias a la señora Delgadillo, gracias a la señora Arceo, señora Guzmán, está muy complicado el asunto porque ya había sido deportada la persona. En el caso del señor Hernández, pues venga otra vez a vernos. Rafael Muñoz, muchísimas gracias por sus saludos. Ofelia Jaime, muchísimas gracias por sus saludos. Podemos acerca de la custodia de nuestros hijos, dice abogado, háblenos acerca de la custodia de nuestros hijos con necesidades especiales, cómo pedirle al juez que queremos. Esta parte la vamos a hacer, yo creo que vale la pena. Gracias, señora Delgadillo, vamos a hacer un programa especial en eso. Algún día puedo obtener residencia, solo tengo permiso de trabajo C10 y la aplicación es pues de la ley de los 10 años. Podría ser, tiene que estar en su juicio de cancelación de deportación. La pregunta que tenías, Cris, ya para terminar. Algo importante, si usted, porque el tema de hoy fue qué derechos tengo ante un abogado. Si usted siente, pues voy a hacer una recomendación, si usted siente que el abogado no ha hecho algo bien, el primer paso es ir a hablar con el abogado, enfrentarlo, pues que te explique lo que haya pasado. Si de plano siente que el abogado no responde, no da la cara, o por lo menos la gente que trabaja con él no te explique, no te quieren entregar copia de tu archivo, que tienes derecho siempre de tener copia de tu archivo, entonces vaya a consultar con otro abogado y usted tiene el derecho de meter una queja en la barra de abogados. Hay dos tipos de quejas. Puede pedir el dinero de regreso porque siente que cobró mucho por lo que hizo, tal vez no ha hecho mucho y cobró mucho, o también puede ser una queja en la barra de abogados porque usted cree que ha cometido una falta. Esos son sus derechos, usted tiene la habilidad de hacerlo, no tenga miedo de hacerlo. Hemos recibido tantas personas en la oficina que hemos visto el abogado realmente no hizo nada, o se equivocó, o no se presentó a corte, o te cobró el dinero de los costos de migración y ni siquiera mandó la aplicación, y nosotros contactamos al abogado tratando de ser buena gente, decir, oye, regresa el dinero y vamos a corregirlo, no nos conteste, ¿qué hacemos? Cliente, hay que meter una queja en la barra de abogados, porque no puede andar un abogado haciendo esas cosas. Pero como último recurso siempre tiene el derecho de demandar o meter una queja en la barra de abogados contra ese abogado. Pero recomiendo por lo menos intente hablar con él, porque 90% de las veces se pueden entender o llegan a un acuerdo, o el cliente no entendió lo que tenía que hacer el abogado, o el abogado no entendió lo que quería hacer el cliente. Mantengan una buena comunicación. Eso sería muy importante. Más de eso creo que es todo. Y pues ya, básicamente la última pregunta, ¿dónde puedo denunciar a un abogado si considero que me está violentando mis derechos? Eso era lo que acabo de contestar, la misma pregunta, pero lo puede hacer en la barra de abogados. Tal vez necesita ayuda de otro abogado para que te diga la dirección y cómo hacerlo, o depende, si va a contratar un nuevo abogado para que le ayude porque otro abogado no le ayudó, el nuevo abogado debería de ayudarle a hacer hasta el argumento en contra de o por internet también puede entrar, usted y buscar ahí, entrar a Georgia Bar. La página lo ponen G-A-B grande B de bueno, AR.org, georgiabar.org. Y ahí aparece, todo la queja inclusive se puede presentar hasta en español. Tienen un teléfono donde pueden llamar en español. Usted tiene derechos. Pues alguna palabra final. Bueno, hablamos de ese tema de qué derechos tiene ante un abogado. Primero diría, contraten abogados. Si tiene un caso serio, hemos tenido rumores y hemos visto en realidad que hay notarios, hay gente que ni siquiera son abogados que quieren llevar casos criminalistas, casos de migración, casos de accidente.
termine mal el caso. Hay ciertos casos donde, aunque nos contraten o contraten otro abogado después, ya es tarde, ya no se puede hacer nada. Asegúrate que realmente la persona que te está defendiendo o ayudando es un abogado de verdad y miembro de la barra de abogados. Puede ir a la misma página de internet para buscar el nombre del abogado para ver si es miembro de pues tiene la licencia de Georgia, si es activa la licencia y tiene la habilidad de llevar su caso. Sí, y ya al comentario ya lo estás contestando lo que nos dice el señor Muñoz. Nos dice que si entonces no hay nada que se pueda hacer con mi hermano lo deportaron hace un año, está de regreso, ya cayó en el Fareta, ya volvió a pasar en migración, se puede intentar hacer un stay, pero va a ser realmente muy difícil sacarlo. Alguien entró en el 2005, me agarró la migra y no me presenté a las citas. Este tipo de preguntas, gracias por compartirlos, pero es 1000 veces mejor que usted tenga una respuesta frente a frente. Si nos pueden hacer el honor nos de pueden venir a dejar visitarnos, un pequeño comentario, sí. y es imposible, y tengo que decir, tiene hijos de necesidad porque especial, ¿cuándo necesitamos entró, ver de qué país? todos los procesos y contestarlo así públicamente. Recuerde, un tema fundamental como derecho que tengo como cliente es privacidad, mi confidencialidad. Mi caso sí. Es un privilegio que yo tengo, el que se mantenga confidencial. Usted cuando hace preguntas así en redes sociales, pues usted deja de ese caso sin ser confidencial. Entonces, y le voy a ser sincero, la verdad, si nos hacen una pregunta por Facebook, así casi significa que no le da la importancia que venga o que vaya a la oficina de algún abogado, porque no hay ninguna respuesta fácil, puede ser muy complicado, alguien se tiene que sentar a estudiar el caso. Si realmente es importante para usted, venga a vernos, vaya a ver otro despacho, dale la importancia que tiene su caso. Muchas gracias, Aaron. Muchísimas gracias y bueno, pues la próxima semana estaremos de regreso. Les recuerdo que este programa no intenta sustituir la presencia o la entrevista que usted pudiera tener frente a frente con el abogado de su preferencia, es simplemente en forma pues informativa para que usted tenga un panorama general de lo que está sucediendo. El próximo martes anunciaremos en base a las preguntas que nos hagan en nuestros mensajes de texto, WhatsApp o en inbox en Facebook, qué tema vamos a tratar para el próximo jueves en nuestro segmento de preguntas y respuestas con Taylor Lee Asociados. Lamentablemente se confirma 13 muertos, ya van en Barcelona. El Estado Islámico se acaba de adjudicar el atentado, entonces es un hecho, fue un acto terrorista. Seguimos padeciendo a nivel mundial esta lamentable situación de cerrazón, de racismo, no se vale. Mientras tanto, usted que nos está haciendo el favor de vernos, de escucharnos, si queda pendiente alguna duda, venga a vernos. Les recuerdo, trabajamos de 9 a 5 de la tarde sin cita, no cobramos la consulta de migración. Los sábados de 10 a 2 con cita, puede hablar al teléfono que ahorita va a aparecer en la pantalla. Si no alcanza a ver el video completo, lo puede ver en nuestra página de YouTube o lo puede ver aquí quedan grabados, puede usted retransmitirlo para que los familiares y amigos lo vean. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros en nuestro segmento Taylor Lee, preguntas y respuestas con Taylor Lee Asociados. Nos vemos aquí el próximo miércoles. Mientras tanto, sean felices. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Aaron. Hola, soy el abogado Chris Taylor de Taylor Lee Asociados. Nosotros atendemos casos criminales, casos de migración, lesiones personales, también accidentes laborales y casos familiares. Le invitamos que venga a visitarnos en nuestra oficina en Norcross, Georgia, en la dirección que aparece abajo en la pantalla. Nosotros atendemos sin cita y todas las consultas son gratis. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, como dije, sin cita. El sábado atendemos con cita de 10 a 2 de la tarde. También haga like en nuestra página de Facebook, Taylor Lee Asociados, donde puede recibir todas las actualizaciones de la ley cada semana a través de videos exclusivos. Muchas gracias.